grabar. Bueno, ahí está grabando. Sigo entonces. Entonces, el capítulo 12 se va a apoyar en todo lo que ya venían trabajando en los capítulos anteriores, ¿sí? Y dice el versículo 1 que por tanto, también nosotros, o sea, de la misma manera que todos esos del capítulo 11, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Normalmente escuchamos un montón de reuniones hablando del pecado que nos asedia, y yo recordaba hoy 2 o 3 mensajes acerca del peso, ¿no? Que no es pecado, pero es peso. Si el autor está hablando de la vida humana como un camino, como un recorrido, como una carrera, hay cosas que pueden frenar nuestra carrera, que no son pecados, pero que sí son peso, ¿sí? Yo pensaba en lo que desarrollamos los últimos meses, que peso es cualquier cosa que te haga difícil el camino, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron, estos días salió una película, se llama Soul, ¿sí? Película polémica para algunos. Mírenlos con ojos, entendiendo que es una película, digamos, no es una tesis ni nada por el estilo, en la cual llega un momento en el cual uno de los personajes habla de la vida como un jazzear, dice ella, ¿no? Jazzear viene de jazz, o sea, es como hacer música, como ir disfrutando lo que va pasando. Y pensaba que peso es cualquier cosa que te dificulte caminar en tu vida, simplemente caminar y vivir, ¿sí? De lo que vimos en estos últimos meses, la culpa negativa sería un peso. ¿Se acuerdan de esa culpa que no nos lleva al arrepentimiento, sino que solamente nos hace sentir culpables? La sensación de condena también es un peso, porque la Biblia nos habla de que Jesús ya quitó de nosotros la condena, no hay condenación para el que está en Jesús. Las imágenes congeladas sobre Dios también son un peso, cuando nosotros no podemos seguir aprendiendo de Dios y seguir descubriendo a Dios y nos quedamos con una única imagen de Dios, ahí también se nos transforma en un peso. La pérdida de fe, tanto en Dios como en el presente que estamos viviendo, ¿sí? Como en nosotros mismos, como en los demás, también se transforma en un peso. La desesperanza también se transforma en un peso, y el odio o la indiferencia también se transforman en un peso, ¿sí? Dentro de lo que estuvimos viendo, cuando trabajamos el tema de la culpa, cuando trabajamos la imagen de Dios, cuando trabajamos la fe, cuando trabajamos la esperanza y el amor. Víctor quiere entrar. Ah, ok. Me avisan acá que Víctor quiere entrar. ¿Cómo se hace esto? Acá está. Bien, ahora está Víctor entrando. Gracias por avisar. Entonces, cada uno de los puntos en los cuales fuimos analizando este año, la contracara de eso, si ustedes quieren, puede ser peso. Después cada uno pondrá lo que es peso para sí, ¿no? Lo que en su vida le dificulta el caminar. Dice el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Esa fe que él habló en el capítulo 11, nos dice el capítulo 12 que Jesús es el mismo autor, o sea, es el inventor de esa fe y es el que la completa, ¿sí? ¿Quién? O sea, Jesús, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Que era lo que tratamos de explicar la vez anterior con la cuestión del malestar sobrante, ¿sí? Cuando uno se queda y no puede tener perspectiva de futuro, cuando no puede poner un gozo delante de algo que le permita atravesar algún sufrimiento o atravesar algún dolor como un puente para alcanzar ese objetivo, entonces se vuelve durísimo atravesar ese sufrimiento, ¿no? La Biblia nos muestra que en el Getsemaní Jesús se encuentra con el peso de toda la muerte y con la dificultad que conllevaba para él el conflicto de entregarse a la muerte, ¿sí?
Y nos dice este pasaje que solamente pudo superar eso pensando en un gozo, poniéndose un objetivo detrás de lo que iba a hacer. También encontramos en Isaías esto, ¿no? Entonces, yo pensaba que Jesús solo soportó la cruz porque tuvo una perspectiva de futuro, porque pudo ver el gozo delante de él, porque pudo ver ¿cómo es que dice Isaías? Lo dice de una forma más poética. El fruto de la aflicción de su alma, ¿sí? Porque pudo mirar más allá. Solamente por eso Jesús pudo encarar la cruz, desde los elementos humanos, digamos, ¿no? Si no Jesús, si no hubiera tenido un sentido, yo creo que realmente no podría no podría haberse ofrecido para morir. Si era morir por morir, a Jesús no le interesaba eso, ¿no? No era un suicida. Sigue, me encontré con un Twitter que me gustó estos días, un autor que si pueden, léanlo. Creo que ahí te pasé un artículo de él cuando él habla de la iglesia y el arte, ¿sí? Artesano. Creo que, bueno, ese autor dice que si Jesús encaja en todas tus categorías de lo que esperás de él, ese no es Jesús, ¿sí? Si Jesús está de acuerdo con todo lo que nosotros pensamos que él sería, ese no es Jesús. Eso es un producto, dice él, de tu imaginación, una proyección de tus propios valores. Ni siquiera para su precursor, Juan el Bautista, cumplió todas las expectativas. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista fue y le dijo, ¿realmente sos vos o vamos a esperar a otro? Vos no me cerrás mucho con lo que yo venía predicando, ¿no? El Mesías, él es el Mesías que esperás, pero no como lo esperás, ¿sí? Jesús es lo que nosotros necesitamos, pero quizás no como nosotros pensamos que lo necesitamos. Jesús es lo que a nosotros nos permite vivir, es nuestra salvación, nuestra redención, pero quizás no de la manera que nosotros lo estamos esperando. Entonces, cada vez que querramos congelar a Jesús y decir Jesús es, tal cosa, tal cosa, tal cosa, nos vamos a estar equivocando, porque Jesús es todavía más que eso, porque Jesús es diferente a aquello que estábamos esperando, ¿sí? Entonces, ese es el autor y consumador de nuestra fe. Si ese es el autor y consumador de nuestra fe, nos vamos a encontrar con una fe que constantemente necesita estar creciendo, porque necesita estar a la altura de un Dios que es enorme, gigantesco y no puede ser acaparado en pocas palabras. ¿Sí? Seguimos entonces. Versículos 3 y 4. Dice, por tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Quiénes eran los pecadores en el tiempo de Jesús? Y tomo un mate, así no me quedo sin saliva. Acá recordaban los publicanos, las prostitutas, esos eran los pecadores. Los gentiles. Bueno, ¿quiénes más? Samaritanos. Bien. ¿Quiénes más? No, los demás eran capos. Si Hebreos ya nos había dicho que no hay justo ni aún uno, ¿quiénes eran los pecadores? Está bueno lo que marcas, ¿no? De quién vos estás marcando quiénes significaba o para quiénes representaban a los pecadores según la versión del pueblo, ¿sí? Pero ¿quiénes realmente eran los pecadores? Todos, tal cual, todos, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en eso, pensemos que Jesús podía tener contradicciones tanto de adentro como de afuera, ¿sí? Y a mí me quedó resonando mucho algo que Matías dijo en la reunión anterior, que él planteaba que el presente podía ser un llamado de atención para la iglesia, ¿sí? Entonces, yo pensaba, este pasaje me hacía pensar en esta idea, ¿no? Que si el presente es una exhortación para la iglesia,
y nosotros empezamos a prestarle atención a ese llamado de atención, probablemente suframos contradicción aún de la propia iglesia. ¿Sí? O sea, que haya gente que venga y te diga, no, pero ¿cómo estás haciendo eso? ¿No? Yo por ahí recuerdo que había gente que cuando mi papá empezó a plantear algunas cuestiones, se enojaba y venía de otras iglesias, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que estés haciendo esto? ¿Qué? ¿Te estás desviando de la doctrina? ¿No? Y muchas veces nos vamos a encontrar con contradicciones que vienen tanto de adentro como de afuera. Y me parece interesante recuperar esto de Jesús, ¿no? Que Jesús soportaba esas contradicciones, ¿sí? Las sufría, pero no acababan con él, no lo ponían a dudar. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo mal? ¿Para dónde voy yendo? ¿Sí? Dice que nosotros tomemos como ejemplo a esa contradicción que sufrió Jesús, para que nosotros no nos cansemos ni nos desanimemos. Como leía mi papá la vez anterior, otros pasajes en los cuales se trabajaba la idea de que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Se acuerdan? Entonces acá la idea es esa, digamos, poder sostenernos frente a la adversidad confiando en que aquello que Dios nos está mostrando es verdadero. Eso solo podemos hacerlo a través de la fe. ¿Sí? Dice el pasaje acá que nosotros todavía no tuvimos que derramar sangre, ¿sí? Que nosotros no tuvimos que ofrecer nuestras vidas por nuestras ideas, todavía no tuvimos que... nadie nos va a matar, digamos, en este momento de la historia nadie nos va a matar por lo que pensemos, ¿sí? Y me parece interesante que podamos, hacen con la hojita así, quizás tengamos que morir de otras maneras, ¿no? Y tengamos que estar dispuestos para poner la vida en eso. Pero fíjense cómo acá sí el pasaje nos habla de que la lucha que llevamos adelante con nuestro pecado termina siendo una lucha a muerte, ¿sí? A ver, me parece que están escribiendo acá. Wow, bueno, no sé cuál fue la idea que te sorprendió. Entonces, sigo un poquito. Dice el versículo 7. Si ustedes soportan esa disciplina, si ustedes soportan esas dificultades, ¿sí? Porque aún cuando nuestra fe se va modificando, hay cosas que nos obliga a cambiar y cosas que nosotros en otro momento pensábamos que eran muy malas, Dios nos dice no, como le dice a Pedro, no llames a lo que yo santifico profano. Y cosas que por ahí nosotros pensábamos que eran muy buenas, Dios nos dice, por favor, soltá eso, ¿no? Entonces dice acá, si nosotros soportamos la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? El autor quedó ahí fuera de época ahora. Ahora hay un montón de hijos a los cuales su padre no los disciplina, ¿no? Pero dice que nosotros tenemos que atravesar esa disciplina a través de la cual Dios sigue trabajando sobre nosotros, sobre nuestro pecado, sobre nuestros pesos, sobre nuestra desconfianza. Y dice después el versículo 10, dice que la verdad es que nuestros padres terrenales también nos disciplinaban, pero por poco tiempo, y como mejor les parecía. O sea, el autor acá desnuda a todos los padres y dice, los padres hacen lo mejor que pueden, ¿no? Pero Dios lo hace para nuestro beneficio. Me parece interesantísimo esa idea de que Dios nos ofrezca disciplina para poder alcanzar un beneficio. O sea, aún atravesar ese sufrimiento que produce la disciplina persigue un fin, ¿sí? Y para que participemos de su santidad, ¿sí? O sea, todo lo que Dios nos va mostrando y nos va abriendo la cabeza y nos va diciendo, mira, estás llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, es realmente en función de nuestro beneficio y para que nosotros participemos cada vez más de nuestra santidad. Y yo creo que esto es un camino constante y progresivo, ¿sí? Progresivo en la medida en que nosotros querramos seguir progresando. Si queremos podemos congelarnos ahí, ponernos estáticos y no seguir avanzando en nuestra fe. Pero si nosotros seguimos pensando lo mismo que hace 5 años, lo mismo que hace 10 años, significa que no crecimos nada espiritualmente, ¿sí? La fe es algo que necesita seguir creciendo, avanzando, progresando, porque solamente cuando estemos a la altura de Jesús vamos a tenerla completa. ¿Sí?
y ese día no llega, así que sigamos progresando. Versículo 15 nos dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. ¿Sí? Y si nos dice esto es porque realmente tenemos una tendencia terrible a perdernos de la gracia de Dios. ¿Sí? Dice el versículo, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Versículo 16 dice algo muy interesante. Dice, que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano, como los dos extremos, ¿no? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Yo realmente no tengo tiempo para leerles ahora todo el pasaje, ¿no? Lean del 12 en adelante. Bien. Lean del 12 en adelante y se van a encontrar con cómo establece una relación entre la vida espiritual de una persona y esto de Esaú ofreciendo el plato de comida. O sea, Esaú se quedó con algo que era así de chiquitito, como un plato de comida, como un rato, lo habrá comido en 10 minutos, 15, 20, una hora como mucho, y por ese pedacito perdió el todo. ¿Sí? Entonces, cuando después ustedes lo puedan leer con más detenimiento, se van a encontrar con que nosotros, el autor nos dice, esto mismo te puede pasar en tu vida espiritual. Cada uno de nosotros puede perderse la oportunidad de disfrutar de la herencia, de disfrutar de todas las maravillas que Dios preparó para nosotros, de disfrutar de esa gracia, que dice el versículo 15, por un platito de comida. ¿Sí? Entonces pensemos de vuelta cuáles son nuestros platos de comidas por los cuales estamos a veces dispuestos a entregar toda nuestra vida espiritual. Y después dice que ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Y pensaba en una realidad que a veces es dura de recordar, ¿no? Pero es que el tiempo perdido no se recupera. Yo a veces, hoy día, me encuentro, ¿no? Hace un tiempo encontré todos mis apuntes de estudios teológicos desde los 13 años hasta ahora, y digo, hay cosas en las cuales yo realmente perdí el tiempo. Me fui por un platito de comida y le metí por ahí y sacaba de arvejita, ¿no? Y le daba vueltas. Algunos dicen, eso era parte del aprendizaje, eso era necesario. Hay una parte que sí, pero hay otra parte que después ya es obsesiva, ¿sí? Ya es enfermiza de estar dando vueltas sobre lo mismo y no poder progresar hacia otra cosa. Así que me parece interesante poder recordar esto. Si les parece, nos reconectamos y cierro el capítulo. Así terminamos con este capítulo, por lo menos. Se viene el minuto más largo de la historia, así que yo lo corto nomás y nos reconectamos.